ahora no recuerdo la cifra, pero el presidente mostró una cifra astronómica del crecimiento del empleo. Si usted se concentra en el empleo formal, es al que se le puede prestar atención, porque ¿qué mérito puede tener un gobierno de que el empleo informal haya crecido? Pues ninguno. ¿Cuántas reestimaciones hizo durante el año? 4 o 5 reestimaciones. ¿Las cumplió? Ninguna. Uno se lamenta de que construyan relatos, narrativa, que tienen poco soporte. ¿Por qué ellos dicen que la economía dominicana en enero del 2024 está creciendo en 4 puntos y algo, 4.3 creo, o 4.6%? Es verdad que el número da eso. Ahora, ¿con qué usted lo compara? Pero tampoco se estila que usted compare un mes normal con un mes anormal. Entonces vamos a ser robustos en la comparación, ¿no? Si usted un poco tuerce el comparativo, pues permíteme torcer un poco el otro comparativo y estamos igual. Y yo me preguntaba, bueno, el presidente Fernández ha dicho que el gobierno dominicano ha utilizado diversos recursos para provocar la abstención, que la abstención hasta cierto punto fue provocada. El gasto público se produjo en exceso, aumentó en exceso para estas elecciones municipales, y ya digo, afirmo aquí, en casi 9.000 millones de pesos. Ese precedente, ¿por qué no pensar que va a acontecer lo propio en mayo del 2024? Encantando a los electores dominicanos con dádivas del momento, pero para luego esa población durar 3 años y algo y casi 4 quejándose. En Propuesta Semanal contamos con la participación del licenciado Benjoe NG Cortiñas, economista, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, fue superintendente de valores, de pensiones, Contralor de la República y otras funciones más que no voy a abundar. Benjoe, como siempre, muy agradecido de que tú aceptas la invitación. Tan pronto yo te la hago, en momentos importantes como este que hay que analizar cosas. Bueno, para eso estamos, y yo de verdad que agradezco y valoro que me tomes en cuenta para, en tu programa Propuesta Semanal, poder articular respuestas, ¿no?, de inquietudes y de problemas que tiene el país respecto a lo que son nuestras competencias, ¿no?, que es básicamente el ámbito económico, aunque también algo de político. Obviamente. Vamos a tratar de conjugar una con otra. Lo primero son las tacitas de aroma, sabor y calidad que nos brinda Kenia e Industrias Vanilejas, que caen muy bien a esta hora, domingo, 9 de la mañana, digo 8 de la mañana, me adelanté. Muchísimas gracias, Kenia. Obviamente el tema que todavía está en el tapete es el discurso del presidente, especialmente en el área económica, deuda PIB, el crecimiento del PIB en dólares, del PIB per cápita y otros aspectos que tú consideres importantes que debes de reflejar o tratar de la rendición de cuentas, que lógicamente fue tan amplio que es difícil en minutos uno poder resumir. Claro que sí. Bueno, eso fue lo que él dijo y otras cosas. Ahora, ¿qué nos dijo él sobre esas cosas que él intentó decir? Bueno, él dijo que el PIB per cápita había crecido desde 78.000 millones de dólares a alrededor de 120.000 millones de dólares. Pero ¿qué año comparativo él asume? Sí. El año 2020. ¿Es el año 2020 un año para tomar como referencia? Yo creo que no, porque nadie, cayó 10.000 millones. Claro, en el año 2019 el PIB en números redondos era de 88.000 millones de dólares y en el año 2020 78.000 millones de dólares también en números redondos. Entonces, como que no es robusto, comparativamente hablando, hacer el símil, el frente a frente entre el año 2023 versus el 2020. El 2020 no es referente casi para nada, solo como para poder justificar que el gasto público aumentó mucho, la política monetaria fue totalmente expansiva. Solo fue referente y nunca entendí que lo convirtieron en año base para el cálculo de la inflación. Bueno, un año atípico. Bueno, ellos tienen una justificación y eso le pasó a varios bancos centrales. Ellos dicen que el patrón de consumo varió en las
en los consumidores latinoamericanos, incluyendo el dominicano, y ellos argumentan por ese lado, pero a mí no me parece que el patrón de consumo haya variado significativamente. En República Dominicana. ¿Qué hemos dejado de comer nosotros? ¿O qué estamos comiendo nosotros nuevos que antes no comíamos 15, 10 años atrás? Básicamente lo mismo. A no ser que por la inflación la gente haya reducido la calidad de lo que consume y la cantidad de lo que consume, por un fenómeno que se denomina reduflación. Eso sí ha pasado en la República Dominicana. Entonces, dentro de las cosas que nos dijo el presidente en su discurso, está ese hecho de que está comparando un PIB en dólares con un año que no puede ser referente, que es el año 2020, porque cayó en 10.000 millones de dólares con respecto al año anterior. Pero otra cosa que no dijo el presidente y que debió decirle, y está jugando todavía con el sofisma de decir que hoy tenemos menos deuda pública que antes, yo no sé de verdad cómo es que se le ocurre a los que están alrededor del presidente decir, y el mismo presidente que es economista, sí. Ramón, porque no estamos hablando de un abogado, estamos hablando de un economista que debe entender perfectamente estos temas. Decir que la deuda pública se ha reducido en el país, yo creo que es una expresión. ¿Cuáles son los números reales? Yo veo que tú lo hiciste en un Twitter, de lo que él recibió y de lo que hay ahora, bueno, a diciembre del 2023 sí. O enero. El número redondo en agosto del año 2020, que fue cuando asumió la administración pública el presidente Abinader, la deuda pública del gobierno no centralizado rondaba alrededor de 39.000 millones de dólares, alrededor. ¿En cuánto está ahora? En la cifra más reciente, que fue a principios de enero del año 2024, en casi 55.000 millones de dólares. Lo que significa que el saldo de la deuda, que es distinto a la presión de la deuda, se ha elevado en casi 16.000 millones de dólares. Y un país que hoy deba casi 16.000 millones de dólares más que hace 3 años y medio, pues obviamente no puede decir que la deuda ha bajado, la deuda pública. Para hay otra deuda que tú también la señalas, que es la del Banco Central. La del Banco Central, esa ha sido astronómica. 435.000 millones de pesos. Ha aumentado en 3 años y unos meses los valores en circulación del Banco Central. Una cifra histórica. Así como también es histórico la deuda del sector público no financiero, la del Banco Central también lo es. La consolidada, que es la que suma las dos y otras cositas que andan por ahí, ha adquirido niveles históricos. Pero en el caso, digamos, de la deuda no financiera del gobierno, se utiliza este sofisma de la presión de la deuda, es decir, el saldo de la deuda sobre el PIB, se utiliza como un sofisma. Porque lo que pasa es que se aprovechan de lo que en economía se llama el deflactor del PIB. Cuando el deflactor del PIB aumenta mucho por efecto de la inflación, entonces el indicador de la presión de la deuda tiende a mejorar. Y eso crea una ilusión óptica, diría, de que la deuda está bajando. Y si bien es cierto que los organismos internacionales utilizan ese parámetro como referencia, también es cierto que ellos mismos dicen que realmente no representa un indicador como para poder medir la sostenibilidad de la deuda. Porque la deuda no se paga con el PIB. Por supuesto, la deuda se paga con los ingresos corrientes del fisco, ¿no? Y la proporción del servicio de la deuda pública con respecto a los ingresos corrientes del país ha ido aumentando de forma sostenida. Para este año 2024, para el año 2025, estaríamos pagando por concepto de servicio a la deuda pública niveles históricos. Para el año que viene, casi 6.000 millones de dólares. Ahora, casi 5.000 millones de dólares. Entonces, eso incluye la amortización más los intereses. Sí, lo que es el servicio a la deuda pública, que es la suma de esas dos variables. Por lo tanto, ¿y cuándo usted paga más por el servicio? Cuando debe más, naturalmente. Y entonces, aunque tú hayas cambiado el perfil de la deuda en otros aspectos como la tasa de interés, los plazos y ese tipo de cosas, al final, si usted está pagando más, te está dando una señal de que se está produciendo una amenaza a la sostenibilidad de la deuda, frente al hecho de que tenemos una rigidez presupuestaria muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué cosas no dijo el presidente que pudo haber dicho?
cosas como esa. O también el PIB, que dijo que había crecido en términos promedio anual en 6 puntos y algo por ciento. Ajá, es que usted está tomando el año 2020, que es de rebote estadístico, que aumentó en más de 12% por rebote estadístico. Ese valor extremo distorsiona el promedio. Entonces, si usted saca un promedio móvil, el promedio móvil lo que le da a usted es 3.6% del crecimiento del PIB promedio anual. Por lo tanto, no estamos frente a un nivel por debajo de la tasa de crecimiento potencial de la economía dominicana y por debajo incluso de las mismas estimaciones que el gobierno había hecho. ¿Cuánto dijo el gobierno que íbamos a crecer en el año 2023? Alrededor de 4.5%. ¿Cuántas reestimaciones hizo durante el año? 4 o 5 reestimaciones. ¿Las cumplió? Ninguna. No, la última fue 2.5 y quedó en 2.4 porque lo empujaron un poquito. Lo empujaron. Porque fue 2.3 y pico. Sí, lo empujaron y lo redondearon, ¿no? Un poco. Pero para parece ayudar. que la cosa va a cambiar porque ya en enero dio 4.7, ahí vi la publicación a página completa del Banco Central en todos los periódicos. Mira, de verdad que uno lamenta cómo el relato que se construye desde el ámbito monetario, desde el ámbito del Banco Central y, ¿por qué no?, desde todo el gobierno de la República Dominicana, uno se lamenta de que construyan relatos, narrativas que tienen poco soporte. ¿Por qué ellos dicen que la economía dominicana en enero del 2024 está creciendo en 4 puntos y algo, 4.3 creo, o 4.6%? Es verdad que el número da eso. Ahora, ¿con qué usted lo compara? Usted lo compara con enero del 2023, que el crecimiento fue casi cero. 0.4%. Ahí hay una especie de rebote. Otro rebote estadístico. Entonces, el desempeño económico del año 2024, enero 2024, es un desempeño de rebote estadístico, como aconteció en el año 2021, con el famoso 12 puntos y algo por ciento. Entonces, claro, si usted compara un desempeño con algo que es cero o casi cero, como fue enero del 2023, pues obviamente te va a dar un crecimiento significativo. Pero si usted compara enero del 2000, el intermensual, porque ese es el interanual, enero 2024 versus enero 2023. Si usted compara enero 2024, diciembre 2023, ¿usted sabe cuánto le da la caída? 15%. La caída del PIB en el intermensual. Naturalmente me podrán decir, bueno, pero que no se estila hacer análisis intermensual. Bueno, pero tampoco se estila que usted compare un mes normal con un mes anormal. Entonces vamos a ser robustos en la comparación, ¿no? Si usted un poco tuerce el comparativo, pues permíteme torcer un poco el otro comparativo y estamos igual. ¿Tú dirías mejor que entonces el gobierno no puede mostrar un éxito económico, macroeconómico, importante? Yo pienso que el mayor de los éxitos es la estabilidad cambiaria, pese a que unas semanas atrás estuvo bien nerviosa, el tipo de cambio ha tendido a estabilizarse. Pero han quemado como 700 millones de dólares en reserva. Es cierto, bueno, pero vamos a decir que es un recurso legal, claro, que tienen las autoridades y para eso están las reservas en parte, para propiciar estabilidad cambiaria, traerle tranquilidad al mercado. Yo diría que desde el punto de vista de las herramientas que tiene un banco central, están haciendo lo propio. Ahora, ¿cuáles otros éxitos puede mostrar el gobierno dominicano en términos de las variables económicas? El empleo, por ejemplo. Vamos a eso. El gobierno dice que crearon, ahora no recuerdo la cifra, pero el presidente mostró una cifra astronómica del crecimiento del empleo. Si usted se concentra en el empleo formal, que es al que se le puede prestar atención, porque ¿qué mérito puede tener un gobierno de que el empleo informal haya crecido? Pues ninguno. O el empleo gubernamental. O el empleo gubernamental, pero quedémonos con el empleo informal. Más bien, el crecimiento del empleo informal es una derrota, muestra un fracaso de la política económica, de las políticas públicas gubernamentales, porque se supone que una economía con crecimiento inclusivo lo que genera es más formalidad y menos informalidad. En cambio aquí ha pasado al revés, la informalidad ha crecido más. Entonces, respecto al empleo formal, en los 3 años y medio de gobierno que lleva la actual gestión gubernamental, apenas se han creado 8.500 empleos.
Nada más. Nada más. Formales. Formales, del sector formal. Entonces, es significativo crear 8.500 empleos, eso lo crea hasta una zona franca. Sí. Si usted se pone a ver cualquier zona franca, empresas de un parque industrial de zona franca, tiene 2.000, 1.500 empleos. Y si es el conjunto, puede tener hasta 8.000 empleos. Por lo tanto, un parque de zona franca es capaz de generar el empleo que generó el país a través de este gobierno en 3 años y medio, de manera que no podemos exhibir éxito en materia de creación de empleo. Y la parte del poder adquisitivo, que el presidente habló de que gracias a los aumentos salariales, ahora somos el tercer país de América en materia de poder adquisitivo, de la canasta, etcétera. Mire, si usted lo calcula, hay 2 formas de calcularlo, el poder adquisitivo, si lo calcula con el índice de precios, si lo calcula con el comparativo del costo de la canasta básica familiar versus el incremento de los salarios. Cualquier método que usted utilice, el salario nominal actual no tiene la cobertura necesaria para cubrir el costo de la canasta básica familiar. Lo voy a poner de manera más entendible. El gobierno, en esta gestión gubernamental, el costo de la canasta básica familiar ha crecido en más de 8.000 pesos en los 3 años y medio. El salario, el mayor de todos, ha crecido menos de 7.000, 6.000 y tantos pesos en el tope de los salarios nominales. Entonces, aún en ese tope, comparado con el promedio del costo de la canasta básica familiar, que no es tampoco el más alto, porque la canasta básica promedio familiar suma los 5 quintiles, ¿no? Sí. En el que se calcula este tema, usted encuentra que hay un desfase, hay una ausencia de cobertura de los ingresos. Para un todavía, perdón, el del primer quintil, que es el de los más pobres, está en 26.000 pesos y el salario mínimo, yo creo que el máximo es como 22.000, ¿no? Sí, ahora en febrero se ajusta a 24.000. Exacto. Y alguito. Pero todavía está por debajo. Por debajo. Pero estamos haciendo un comparativo de los ingresos más bajos versus lo que ganan más en la empresa más grande, ¿no? Y obviamente habría que calcularlo sobre la base de las empresas más pequeñas, ¿no? Que es donde están la mayoría de los guau, ¿no? Que tiene la República Dominicana, es decir, de los sectores que ese salario anda más por vulnerables. 14.000. Exacto. Y por lo tanto la ausencia de cobertura debe andar próximo a los 12.000 pesos en ese quintil, que es el 1, que es el de menor niveles de ingreso en la República Dominicana. Por lo tanto, tampoco en materia de dotarle al país, a los trabajadores dominicanos, capacidad de compra, el gobierno no puede exhibir ningún tipo de progreso. Hoy día el país come más caro y come con menos calidad. Vamos a una breve pausa. Nos queda quizá un poquito del discurso, pero yo quiero tratar asuntos que tú has escrito sobre el tema municipal y el gasto. Y vamos a hablar de política porque ese es el tema. Ya tenemos unas elecciones ahí a la vuelta. Volvemos en unos minutos con el economista y miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo de Abenjoe, N.G. Cortiñas. Amigos de Propuesta Semanal, continuamos conversando con el licenciado Abenjoe N.G. Cortiñas, economista y miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. Abenjoe, 2 puntos que quiero, para finalizar la parte del discurso, resaltar y que me dé tu opinión. El presidente dice que 1.550.000 familias reciben el subsidio y la inversión en turismo que fue de 8.400 millones de pesos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Ciertamente el gobierno central ha estado teniendo una política fuerte de subsidio como un reflejo de la ineficiencia, especialmente del sector energético, por un lado. Y por otro lado, como una forma de estar reteniendo el proceso inflacionario y marginalmente asistiendo a la política social gubernamental, al gasto social gubernamental. Desde ese punto de vista, bueno, la política de subsidio siempre tendrá en un país como este algún tipo de justificación ante el hecho de que la mayoría de la población dominicana no tiene los ingresos, como decíamos en la primera parte de la pregunta. Y de hecho, fue una creación del PLD en el primer gobierno de Leonel Fernández, todo ese aparato de subsidios que funcionó muy bien. Sí, porque fíjate, el gobierno a nivel de creación de empleo no da para todos. Y tampoco el sector privado ha sido capaz de absorber toda la mano de obra que se genera en el país.
Entonces ahí tiene que venir la mano amiga del gobierno. ¿Y cómo la hace? Bueno, asistiéndolo con la política social a través de programas sociales, como lo que implementó el presidente Fernández, lo continuó el presidente Danilo Medina y también lo ha mantenido, aunque lo que han hecho es cambiarle los nombres, ¿no? de los programas. Pero han aumentado porque hay un bono navideño, hay un bono escolar. No, hay un bono político, que es lo penoso, ¿no? Que un bono navideño se convierta en un bono político y hasta con un recurso contable interesante. Porque tú sabes, Ramón, que la contabilidad pública se lleva por el método del devengado. Sí. Entonces, usted registró esos bonos bajo el método del devengado para la contabilidad del 2023. No va a aparecer en la contabilidad del 2024, pero se hizo efectivo una buena parte de eso en el 2024. Entonces, no parece como parte del gasto público del gobierno en periodo electoral. Entonces, fíjese cómo hay un manejo inteligente. Felicito al creador de este recurso contable, que ha ayudado al gobierno a presentar otras estadísticas de las finanzas públicas, aunque sí tengo otras reservas fuertes que tienen que ver con ese tema del gasto público en campaña electoral. Justamente, tú publicaste un artículo sobre el tema municipal y el gasto público. Sí, y lo hice porque me llamó la atención el hecho de que en el país el nivel de abstención haya llegado tan alto, más alto que nunca en la historia dominicana. Es cierto que las elecciones municipales separadas apenas se han hecho 2 veces en la República Dominicana, en el 2020 y ahora en el 2024. Y que el 2020 no es un año totalmente aconsejable para hacer comparaciones. Y sin embargo, pese a eso, pese al COVID, pese al intento de fraude en las elecciones de febrero del 2020, en las municipales, que la abortaron, siendo la primera vez en la historia del mundo que unas elecciones nacionales municipales son abortadas. Eso pasó en febrero del 2020. Eso ocasionó una indignación de la población y pese a esa indignación, resulta que la abstención del 2020 fue menor que la de ahora. La de ahora ronda en los números medios cómodos para ellos alrededor de un 55% la abstención. Y yo me preguntaba, bueno, el presidente Fernández ha dicho que el gobierno dominicano ha utilizado diversos recursos para provocar la abstención, que la abstención hasta cierto punto fue provocada. Yo pienso que sí, y este artículo lo que trata es eso. Yo digo, bueno, ¿cuánto es la tasa de crecimiento que el gobierno está autorizado a nivel presupuestario a incrementar el gasto público en este año 2024? Alrededor de 6.8%. Número redondo, 7%. ¿En cuánto la aumentó en las primeras 7 semanas del año 2024? Justo las primeras 7 semanas de las elecciones municipales en un 12%. El gasto público de estas primeras 7 semanas superó las primeras 7 semanas del año 2023 en 19.000 millones de pesos, de los cuales en exceso hay alrededor de 9.000 millones de pesos en este año. Es decir, en el año 2024, en el año de las elecciones municipales, el gobierno gastó más de lo que estaba previsto gastar conforme a la distribución mensual de la ejecución presupuestaria, alrededor de 9.000 millones de pesos más en exceso, ¿no? Y eso, naturalmente, ¿dónde se concentraron? Porque esa es la partida general, pero ¿dónde se concentraron esos aumentos del gasto en exceso, del gasto público, ¿no? En esta campaña electoral? Bueno, en partidas clave, como por ejemplo en los combustibles, en el transporte, en publicidad, en dietas, en liquidación, que son partidas que uno la puede buscar fácilmente en la contabilidad presupuestaria y cuando usted ve el histórico y dice, ¿por qué aquí hay un pico en estas partidas? Pues, ¿qué lo explica? Solamente lo explica las elecciones, ¿no? Mucha gasolina para que la gente camine, ¿no? Camine entre comillas, ¿no? Políticamente hablando. Entonces de ahí que yo asocio que si hubiera estado vivo, lo digo en mi artículo, Buchanan, el creador de la teoría de la elección pública, él hubiera tenido en la República Dominicana un buen caso, un buen ejemplo para un estudio de caso. Penosamente ya él murió, este brillante economista,
Pero a quienes nos gustan estos temas de asociar los ciclos económicos de origen político, este es un buen caso, el de las elecciones municipales, por el hecho de que este precedente de febrero del 2024 hay que ponerle atención, y yo le pido a los organismos de la sociedad civil que a veces monitorean estos temas, que lo monitoreen, porque puede ser el preludio de lo que pueda acontecer en mayo del 2024. Si el gasto público se produjo en exceso, aumentó en exceso para estas elecciones municipales, y ya digo, afirmo aquí, en casi 9.000 millones de pesos, ese precedente, ¿por qué no pensar que va a acontecer lo propio en mayo del 2024? Un poco para retorcer voluntades, un poco para influir como una política de incentivo al elector dominicano, incentivo entre comillas. ¿Para qué? Para terminar enamorando, cautivando, encantando a los electores dominicanos con dádivas del momento. Pero para luego esa población durar 3 años y algo, y casi 4, quejándose. Entonces, aprovechando de los déficits que tiene la población dominicana, la mayoría déficit en ingreso monetario, pues los gobiernos acuden a esta política fiscal del gasto público particularmente, de carácter súper expansivo en una coyuntura. Que lo fue también en los gobiernos de ustedes. Bueno, pero no tanto, porque en el caso del 2012, que es donde el presidente Abinader quiso hacer, hay una diferencia. El gasto público en el 2012 aumentó, es cierto, incluso fue uno de los déficits fiscales más altos de la República Dominicana, pero aumentó por el lado del gasto de capital, sí, que es muy distinto. Sí. Fue para acelerar la construcción de obras. Claro, crear empleo, servir de amortiguamiento, de amortiguar los efectos de la crisis que había en el mundo internacional, con petróleo alto, la inversión extranjera contrayéndose en todo el mundo. Entonces había que buscar la manera de dinamizar, de neutralizar esos efectos perversos en la economía dominicana. Entonces el aumento del gasto público del año 2012 fue explicado por el lado del gasto de capital, gasto en inversión pública. En este no, en este fue el gasto corriente. Y ahí la gran diferencia, porque el gasto corriente no genera riquezas, el gasto de capital sí genera riquezas. ¿Por qué? Porque incrementa el patrimonio nacional. El gasto corriente no incrementa el patrimonio nacional. Por el contrario, lo que incrementa es la publicidad. En el año 2023, en las primeras 7 semanas, el gobierno gastó 100 millones de pesos en publicidad. ¿Y usted sabe cuánto gastó en estas primeras 7 semanas del año 2024? Casi 350 millones de pesos. Por lo tanto, estamos hablando solo en publicidad. Y no ha pasado una situación en el sector educación, en el sector salud, como para entender que la publicidad del gobierno se justifica. Y eso que hay un decreto, ¿no? Sí, regulando el tema y normando el tema de la publicidad. ¿Para qué ese decreto? No tiene sentido cuando usted tiene un gasto en publicidad que forma parte del gasto corriente, que es pernicioso para la salud de las finanzas públicas, para la salud de la economía de un país. Por lo tanto, señor presidente, no es comparable el incremento del gasto público del año 2012, que se explicó por el gasto de capital, que el incremento del gasto público en el 2024, que se explica por el aumento del gasto corriente. Es muy distinto. Ana Patricia, si tiene otra pregunta. Por los resultados de las elecciones congresionales, donde ustedes quedaron en un 4º lugar, ¿piensas tú que eso no es un escenario que se va a proyectar para las presidenciales? Mire, cualquiera pudiera pensarlo en un análisis así inmediatista, de que el partido de gobierno ha tenido ganancia de causa porque quedó en primer lugar. Pero ¿qué han dicho ellos? Que ellos llevaron a toda su gente a votar. ¿Y cuánto votaron por ellos? Alrededor de 1.900.000. ¿Y cuánto dijeron ellos que tienen en su padrón? 3.100.000. Entonces, ¿qué significa eso? Que ellos no tuvieron capacidad para movilizar ni siquiera a la gente de su padrón electoral. Además, porque tienen 2 millones. No, pero es distinto. Porque ustedes no trasladaron a su gente. No, hubo fallas en el ámbito de nosotros, de la fuerza del pueblo, ¿no? Que pudiéramos explicarlo. Pero en el caso del gobierno, ellos están, ya expliqué el aumento del gasto público, pero también fue el partido que más gastó de los recursos que gasta un partido, ya un poco justificado por la ley
de partidos políticos y de organizaciones que le dan una dotación del presupuesto nacional y que le permite a cada partido en unas elecciones municipales gastar 87 pesos con 50 centavos por cada elector. Pero el PRM no gastó 87 pesos con 50 centavos por cada elector. El PRM gastó entre 1.000 y 1.500 pesos por cada elector. Y esa es la razón por la cual se explica de que ellos hayan llevado más que la Fuerza del Pueblo y que otros partidos. Pero ¿y qué quita? Y eso es en parte la pregunta de Ana Patricia, que eso no se replique el 19 de mayo. Por eso hago el llamado a las organizaciones que tienen que ver con el control social para que un poco sirvan de medio de presión para que no se repita lo que aconteció en febrero del 2024, porque eso contamina la democracia dominicana. Y también a la Junta Central Electoral, que haga uso de su poder ese día y prohíba, está prohibido, ¿no?, que ejecute que no se haga lo que se hicieron frente a todos los centros de votación, un mercado persa, en donde la compra de cédulas y de voluntades era al mejor postor, era casi subasta, y pusieron carpa, o sea, no lo simularon, y están ahí las imágenes. La Junta Central Electoral no puede permitir que esto se replique en mayo del 2024. Ojalá la Fuerza del Pueblo y el resto de los partidos que están en Rescate RD y que también están en Ganaremos, y juntos ganaremos, en toda la oposición, haga una oposición firme y una presencia firme en la Junta Central Electoral para obligarla a que los votantes acudan a votar en mayo en forma libre, sin la presión que ejerce un partido de gobierno. Se ha demostrado con esta participación del PRM que la mejor estructura de un partido la tiene el partido de gobierno. Joven, muchísimas gracias. Tratamos el tema político y tratamos el tema económico y el discurso. Te agradezco mucho tu participación. Muy amable, gracias. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. Retornamos a la parte final de Propuesta Semanal.